Mis amigos, otra vez unidos en el amor de Cristo, yo soy Martín López Wilson, capellán. Hemos estado platicando sobre los muchos temas y viendo la Biblia y cómo impacta la palabra de Dios a nuestras vidas. Hoy quiero hablarles a mis amigos y compañeros pastores de la iglesia. Tenemos una responsabilidad muy grande en cual debemos de comunicar la palabra y educar al pueblo sobre la palabra de Dios, sobre la responsabilidad del Evangelio, de llevar la palabra a todo mundo, pero también tenemos una responsabilidad a nuestra comunidad de ser siervos y de ser participantes en nuestra comunidad, nuestra gobernación. Hay temas cual como pastores debemos estar predicando, hablando, educando a la comunidad, ¿verdad? Son temas a veces que son difíciles porque involucran una moralidad cual no todo el pueblo siente. Y vamos a empezar, por ejemplo, con uno de los temas más difíciles para la comunidad, que es el aborto. Es el principio de la vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver este principio de la vida como un derecho de vivir, ¿verdad? Cuando hay diferentes y parte en la comunidad, lugares donde hay programas para las personas, las mujeres que están embarazadas, que no saben si quieren llevar a cabo un aborto o no. Hay diferentes lugares donde pueden ir en la comunidad y recibir consejo, pueden recibir un reporte médico y pueden recibir un sonograma, ¿verdad? Donde se escucha el latir del corazón de el bebé. No quiero llamarle feto porque es una palabra que se usa como para disminuir la humanidad, pero muchas veces cuando la madre escucha el latir del corazón que está dentro de ella, entonces puede tomar otro curso en vez del aborto. Puede haber una oportunidad para dejar esa criatura para adopción, ¿verdad? También es una respuesta o una asistencia para las madres solteras para que puedan tener ese niño, ese bebé y recibir una asistencia y consejo para poder vivir. Como pastores, entonces, debemos de enseñar lo que Dios manda sobre nuestras vidas en este caso. Entonces, si enseñamos la palabra, ¿verdad? Los mandamientos, uno de los mandamientos es que uno no debe matar, ¿verdad? Y no quiere decir que nunca, pero quiere decir que no debemos de tomar una vida. Entonces, del punto de vista de la palabra de Dios, ¿verdad? El llevar a cabo un aborto es matar a un ser viviente. Y es difícil porque la controversia en la comunidad es de que hay derechos de la mujer sobre su cuerpo, hay derechos sobre lo que puede ser la causa del aborto y hay mucha controversia. Pero esa controversia debe ser atendida en la iglesia, ¿verdad? Se debe de enseñar sobre lo que dice la palabra en contra del aborto. Otro tema es de la persecución de religión, o sea, nuestra libertad. Somos libres
para vivir nuestras vidas tenemos un deber personal, ¿verdad? De mantenernos en buena condición, de mantenernos como personas en la comunidad, de bienestar. Tenemos un deber a la comunidad, ¿verdad? Cotidiana, tenemos un deber al gobierno, tenemos un deber a nuestra vida espiritual. ¿Cuál es la respuesta de la iglesia a estos deberes, este deber? Debemos de estar predicando desde el púlpito no solamente la palabra de Dios, pero también tenemos que ser buenos ciudadanos responsables a nuestra comunidad. Tenemos que responder a las peticiones que se encuentran dentro del gobierno tocante a, por ejemplo, el aborto, tocante a otros temas también que son controversiales. ¿Cuál es el paso que debemos de tomar? ¿Cuál es lo que debemos de seguir? ¿Verdad? Nuestra responsabilidad, primeramente, en la creencia es de creer en Dios y de orar, ¿verdad? Cuando la persona ora y le pide al Señor que resuelve algún problema, entonces estamos pidiendo personalmente por nosotros o por un ser querido de nuestra familia. Pero también tenemos una responsabilidad como comunidad de orar y pedir para que el Señor intervenga en las situaciones que estamos viviendo en nuestro país, ¿verdad? Principalmente cuestiones de moralidad. El tema de nuestro país, ¿verdad? Toca también la pobreza, ¿verdad? Nuestro país provee mucha asistencia a las personas que son de pocos recursos. Eso es algo que nace del corazón de contribuir, ¿verdad? Para el mejoramiento de cada persona, cada ciudadano de nuestro país. También provee asistencia a aquellas personas que son residentes y personas que son foráneos. Somos una nación de gran capacidad y de gran corazón. El gobierno provee asistencia, pero la iglesia corporativa, la iglesia en los Estados Unidos, provee mucha ayuda, ¿verdad? Porque somos los que debemos de cuidar de nuestro prójimo. Entonces, hay necesidad como persona, tenemos un deber de cooperar, ¿verdad? En diversas maneras, ¿verdad? Oramos, le pedimos al Señor por nosotros, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestra comunidad. Pedimos cuando hay necesidad, pedimos cuando hay problemas. Por ejemplo, cuando hay terremotos, cuando hay huracanes y cuando hay este tipo de crisis, entonces la gente ora y la gente contribuye mucho para ayudar a las personas afectadas. El gobierno tiene un rol, y la iglesia tiene un rol también en asistir, ¿verdad? Con el hambre, ¿verdad? Con una dependencia. También debemos de estar predicando, hablando, enseñando, teniendo estudios bíblicos sobre la cultura. ¿Cuál es la moralidad? ¿Cuál es lo que dice la ley de Dios? ¿Cuál es el orden? ¿Verdad? ¿Cómo podemos defender nuestros valores y normas? ¿Y cómo podemos gobernarnos a nosotros mismos? ¿Cuáles son los morales? Yo leí en un diccionario cómo se define la palabra moral. Y dice, todo aquello que está dentro de la ley de Dios. En un libro que no es la Biblia,
Pero ahí en esa Biblia dice que lo moral es todo lo que está dentro de la ley de Dios. Esto es algo que debemos de tomar en cuenta porque la bandera de moralidad se mueve dependiendo de la comunidad y cómo quieren moverla. Entonces, el pueblo, ¿verdad? La comunidad en que vivimos, en que la mayoría somos creyentes de alguna manera en Dios, y hay la otra porción de la comunidad que no realmente tiene un respeto y una creencia, y esa bandera de moralidad se mueve, ¿verdad? Se mueve para allá y se mueve para acá. Por ejemplo, ¿a cuál es lo moral dentro el matrimonio entre el mismo género? Para nosotros la palabra dice, y no hay manera de movernos de ese estándar, de que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Si yo como capellán o como pastor, una pareja del mismo género viene y me pide que los case, yo no puedo porque no es lo que creo, ¿verdad? Forzosamente en nuestra comunidad se quiere que un pastor cristiano lleve a cabo el matrimonio entre el mismo género. Y ha habido casos en cual se peticiona a la corte porque un pastor lo ha negado, ha dicho que no, entonces la corte lo ha visto, y ha habido casos en cual el pastor es castigado por no hacerlo. Entonces ya el gobierno se está metiendo en la iglesia, y esos casos se han llevado más adelante y se han rechazado porque no puede el gobierno forzarnos a violar nuestra conciencia religiosa. Pero esto es lo que está sucediendo están tratando de mover esa bandera en este tipo de cuestión cultural. Lo mismo con la educación en las escuelas, ¿verdad? Es importante que la moralidad, la bandera estándar de moralidad sea una de bien. El transgenerismo en nuestras escuelas públicas ha tomado un lugar en cual se enseña que no hay problema, ¿verdad? Hay escuelas en cual un niño, por medio de lo que están oyendo, se pregunta si es niño o niña. Entonces hay escuelas en donde la consejería les da por su lado y no les avisa a los padres lo que está sucediendo. Esa bandera de moralidad se ha movido para un lado un poquito más. Hay lugares en escuelas en donde una niña que está embarazada, la escuela proporciona el aborto sin avisarle a los padres. Esa bandera de moralidad se ha movido también. Se ha enseñado en las escuelas sobre la raza o el racismo. Entonces esa bandera se ha movido también. Tenemos que buscar la manera en cómo hablar de estos temas, cómo platicar sobre estos temas y no tener temor, mis hermanos pastores, en decir la verdad, en predicar la verdad. Eso es nuestra meta, esa es nuestra responsabilidad, y tenemos un pago muy grande que hacer cuando se nos llame a la presencia de Dios, si no estamos marcando estos pasos como debemos de marcarlos. La palabra habla también sobre el tema de nuestros prójimos. Principalmente ahorita estamos conscientes de lo que sucede con el pueblo de Dios en Israel, y debemos de apoyar nosotros a nuestros hermanos en fe que son judíos en Israel. Porque la palabra dice que aquel que apoya
a esta comunidad, a esta nación, será bendecido, y aquel que no la apoya, pues no tendrá bendición. Necesitamos entender y aprender sobre, ¿verdad?, el rol de la fe cristiana en la historia americana. Hay muchos, ya casi no se enseña, en el público no se enseña, no se oye de los pasos que han tomado hombres de fe en este país. Si lo estudiaríamos, entonces podríamos ver que el movimiento de este país para hacerse un país cristiano fue de hombres de fe. Y existe todavía hoy en este día que hombres de fe en puestos críticos levantan y mantienen esa bandera de moralidad, ese estándar de moralidad, lo mantienen y son criticados y son perseguidos y llevan persecución porque se ponen con esa moralidad. Pero Dios promete que nos va a resguardar, nos va a cuidar, nos va a proteger. ¿A cuál es el lugar de la iglesia en los Estados Unidos? ¿Verdad? Es un rol muy importante, ¿verdad? Porque es en donde podemos aprender, estudiar y mantener esa bandera en donde debe estar según la moralidad que tenemos como personas creyentes. Hay una responsabilidad del gobierno de gobernar, ¿verdad?, con el bienestar de todos, no de unos cuantos, unos pocos. Entonces, la manera de verlo bíblicamente es la manera en que tenemos que apoyar personas que comparten nuestros valores cuando se llega el momento en elegir a personas que van a llevar el gobierno. Ese es el tipo de gobierno que tenemos, en cual el mundo, el país, ¿verdad?, se gobierna por medio de la mayoría, las opiniones de la mayoría, por medio del voto, por medio de elegir a personas que van a llevar las opiniones de sus contingentes y lo van a llevar a hacer leyes en el gobierno. Otros temas en cual debemos de estar conscientes, ¿verdad?, dentro de la iglesia es, ahora hay rumores de que hay clones humanos, ¿verdad? Hay lugares en donde se practica el dejar o permitir o asistir a una persona que quiera terminar su vida. También hay temas sobre congelando una persona, en los temas de donación de órganos, ¿verdad? Temas de que una mujer pueda llevarse de a cabo, ¿verdad?, un embarazo por otra pareja. Muchas cosas, muchas diferentes cosas en cuales se llevan la bandera de moralidad, se mueve para un lado o para otro. Entonces, la iglesia tiene un lugar cual el gobierno no puede venir y dictar qué es lo que la iglesia puede hacer o puede predicar. Nosotros tenemos el derecho de observar la religión como queramos, ¿verdad? Pero también hay que enseñar cuando hay diferentes ideas, opiniones, en cual una religión enseña mover esa bandera de moralidad a otro tipo de creencia. Por ejemplo,
Hay una creencia entre unos musulmanes que si no eres musulmán no tienes el derecho de vivir, que si no te conviertes debes morir. Hay diferencias. Hay un evangelista, un señor conservador que daba muchos avivamientos allá por el siglo XIX, en los 1800 y por ahí, que se llamaba Charles Finney. Tenía mucho seguimiento, ¿verdad? Porque él veía las cosas que sucedían, veían que esas banderas, esos estándares se movían, y entonces esto fue lo que él dijo. Dijo, si hay pérdida de conciencia, el púlpito es responsable. Si no tenemos conciencia de lo que está sucediendo, es porque el púlpito, la iglesia, no está educando. Por eso les digo a mis compañeros pastores de que hay que tener conciencia y hay que predicar la palabra, ¿verdad? No a acomodar a la gente y predicar lo que quieren oír, no, hay que predicar la verdad. Dijo el pastor Finney, si las prensas públicas pierden la discriminación moral, el púlpito es responsable. Las prensas públicas están dando narrativas según a cosas liberales. Y podemos ver y podemos escuchar cómo esto se lleva a cabo. Y la iglesia debe de ser responsable y hablar sobre este movimiento del estándar del público. Dice, si la iglesia es degenerada y mundana, el púlpito es responsable. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Verdad? Como corporativo, como corporación, la iglesia, ¿qué está predicando? ¿Qué está diciendo? ¿Verdad? Que si tú contribuyes, Dios te va a bendecir al 10 o al 100%. Todas estas cosas debemos tener en conciencia de que muchas iglesias se han degenerado y se han hecho mundanas. Denominaciones que permiten personas de diferente creencia, o sea, homosexuales, que pueden ser sacerdotes dentro de esas denominaciones, que han permitido que esto suceda. Es una abominación según la palabra de Dios. Y entonces el púlpito es responsable si sucede eso. Si el mundo pierde el interés en la religión, el púlpito es responsable. Porque no estamos haciendo lo que debemos de hacer para que la gente reciba palabra. Si Satanás manda en los pasillos de legislatura, del gobierno, el púlpito es responsable. Porque no elegimos personas que compartan. La mayoría de las personas en nuestro país, nuestros valores bíblicos. Es una guerra terrenal. Si nuestra política se ha corrompido, que hasta la fundación de nuestro gobierno está listo para caer, el púlpito es responsable. Escuchen bien. Si la política se ha corrompido, el púlpito es responsable. Tenemos gran responsabilidad como pastores, maestros, sirvientes de la palabra, de enseñar y tocar estos temas. Nuestras predicaciones darán fruto. Y si la inmoralidad prevalece en el pueblo, la culpa es nuestra al gran grado. No ignoremos, queridos hermanos, pero póngalo en el corazón y esté totalmente consciente de nuestra responsabilidad en respeto a la moralidad de este país. La iglesia debería tomar el lugar correcto en cuestión de la política. La política es parte de la religión en un país como este
y los cristianos deberían ejercer su deber a su país como parte de su deber a Dios. Dios bendecirá o maldiga este país de acuerdo al curso que los cristianos tomarán en la política. Y esto es sin duda lo más importante, que Dios bendice o maldice según los puestos que los cristianos tomarán en la política. Debemos ser sal y luz al mundo. Debemos de dar sabor a la vida y ser luz. Cuando una persona es cristiana y se comporta de tal manera y tiene fe en Dios, a sus alrededores lo ven. Y si llega el momento en que quizás esas personas lleguen a hacer la pregunta, ¿verdad? Y la pregunta puede ser cualquiera. ¿Iré al infierno por esto? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios permite esto o lo otro? Son maneras y oportunidades para dar testimonio, ser esa luz en cual otras personas ven y ser la sal que da sabor a la vida. Mis hermanos, muchísimas gracias por este mes de miércoles en que he venido a presentar palabra de Dios, he venido a platicar sobre lo que sucede en estos días, que no ha sido diferente a lo que ha sucedido antes. El mundo está por caer y decía Juan el Bautista, ¿verdad? Darte por responsable, buscar el perdón de Dios. Y yo quiero darles las gracias a todos ustedes y a esta estación, KCSE, al Canal 38, por la oportunidad de traer estos mensajes. Compártalos, que Dios los bendiga y los guarde, que Dios siempre les cuide y que sus pastores y que los enseñan, escudriñen la palabra y traigan el mensaje que Dios está vivo y está sentado en el trono. Gracias.